¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos al ciclo free. Hoy lunes iniciamos la semana con el curso de Historia Universal a cargo del maestro Héctor Contreras, chicos, con el tema de Imperio Carolingio. Chicos, me confirman que todo está muy bien con el audio, por favor. Mientras saludamos acá a la gentita, a la Morphy, a Tata, a Garfield, a Condorito, a Julio, Pacma, a Narda, a Andrea, a José, a Alicia, que tal, buenas tardes, a Colet, que tal, Elvis, profe Arturito, dice, no sé si será el real o será el fake. A ver, quién más, a Miguel Ángel, a Gaby, a Ángel, a Fernanda Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos, muchas gracias por acompañarnos y estar siempre presentes acá con nosotros en el grupo Ciencias en el ciclo free. Si bien es cierto, no nos hemos visto de temprano, chicos, como era ya casi costumbre, ¿no? Desde 9:15, pero seguimos acá, chicos. Lo que pasa es que se vienen sorpresas, chicos, y es por eso que las clases ya no comienzan a 9:15. Esta semana va a ser así, chicos, vamos a tener 2 clases por día, a más. Pero no se preocupan, que es por beneficio de todos ustedes, chicos. Se vienen sorpresas, así que tranquilos, chicos, tienen ahí casi ya el 96% de todo el temario en la biblioteca free, que ahorita lo voy a comentar, acá está, a ver, un momentito, para ustedes, para la gente nueva que recién nos ve. Aquí está, y vamos a pegar. Sí, Tata, sí, soy yo, soy Randy, así que, ¿a dónde estás metido? Dice, está un poquito ocupado, chicos. Como les digo, se vienen sorpresas, así que muy atentos a nuestras páginas, tanto de YouTube como de Facebook. Todo bien con el audio, dice Elvis, el ganso loco, ese tiempo que no te veo, ganso loco. Fernanda, sobrina ciencia, lo he extrañado. Yo también, Fernanda, un gusto volver a ver los chicos otra vez, que nos encontremos acá. Acá la gentita, Julio, Yanela, Cristian, toda la gente, XD también, buenas tardes, profesor, dice. Bien, chicos, todos también muy bien con el audio, pues muchas gracias por confirmarlo. Suban más clases de química, por favor. Sí, todos los viernes van a hacer clases de química, chicos. Todos los viernes van a tener ciclos de química, así que atentos, por favor, a nuestra página. Ya saben que el material está en la descripción, ahí pueden ir descargándolo. Se vienen sorpresas, chicos, así que atentos. Se vienen nuevos ciclos, anual, semestral, iniciamos este 3 de marzo, que pasa poco nada más. Se vienen las clases presenciales. Ya saben que, chicos, deben ser su like, como dice Tata acá, siempre ayudando a Tata. La gente me gusta esa gente, chicos. Chicos, somos 66, ¿dónde están los likes? Claro, chicos, dejen su like, compartan la transmisión, dejen su like, que se sienta el apoyo, chicos, por favor, no estén ahí fantasmitas, pues ahí. Cuando ahorita no lo veo, debe estar cocinando, espero que a esta hora siempre estará cocinando él, así que ya espero verlo en la clase de anatomía, si por haber estado presente acá, ¿no? En la clase de historia. Hoy tenemos anatomía, chicos, a las 4, así que atentos, ya va a haber embriología, así que avisados están. También comentarles que nuestras fotos acá de las clases son publicadas en el grupo de Facebook privado que tenemos, el grupo free, y en Discord también, ¿no? De verdad, me olvidé pasarles el link la otra vez, o pueden buscar, creo, el grupo free, y pueden unirse al Discord también, la gente no se puede estar ahí. Sería genial que suban algunas clases de ciclo pro como biología 1, reino animalia. Reino animalia, creo que se subió o fue otro, pero creo que sí. Creo que sí se subió, o me estoy equivocando. No, creo que no. Ya, puede ser No, sí, reino animalia se subió completo, incluso. Sería genial que suban algunas clases de ciclo como... Sí, pero en ese caso lo subimos porque, bueno, duró 4 horas, chicos. Pero puede ser, puede ser. Voy a hablar con el tío sin saber qué se puede hacer. Y ya, pues le subimos un contenido a ustedes, chicos, ¿no? Para que chequen también cómo son el ciclo pro, cómo es. Ya saben que pueden pedir información a los números que salen en pantalla. Pueden llamarnos también al 016330205, que nosotros con gusto te vamos a responder. O también mandar un WhatsApp al 970-949-361, chicos.
a esos dos números, pueden pedir información, nosotros con gusto te vamos a atender, ¿no? Hay también modalidad de colegio, chicos, para los que no lo sepan, pues en cuarto, quinto, secundaria, puedes terminar tu colegio acá con nosotros en Grupo 5, así que ya está ya. Pero ¿cómo extrañé más? Cerrando la campo, obvio. Sería genial. ¿Dónde quedan sus sedes? En este momento estamos acá en Comas y nuestra sede en Comas. En Comas, Narda. Ya pronto ya nos vamos a expandirnos ahí por otras partes. ¿Sabes? Ya ves, iba a cocinar, ya ves, ahí con Melissa. Para con el pues dice. Ya compartí mi Twitter, dice, él tiene Twitter, ¿no? Ya voy a hacer una cuenta. El Cordy Julio también está acá presente. Hoy, ese Cordy, el que no veas a Garfield. Oye, ¿verdad? Garfield no está, ¿no? ¿Cómo se fue Garfield? Comentó y ya se fue. Listo, chicos, el maestro ya terminó, así que vamos a dar inicio de una vez a la clase de historia universal a cargo del maestro Héctor Contreras. Ya saben que el material está en la descripción, chicos, así que atentos. Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Desde aquí un gran saludo para ustedes, esperando siempre que se encuentren bien en casa. Por supuesto, el día de hoy continuamos con nuestro avance temático y nos toca desarrollar lo que sería el Imperio Carolingio. Es uno de los llamados imperios medievales. Recordemos que en la Edad Media surgen básicamente tres imperios, ¿no? Dos cristianos y uno que es musulmán, ¿no? El Imperio Carolingio y el Imperio Bizantino son los imperios cristianos, ¿no? Recordemos que estos imperios comienzan a gestarse y se desarrollan principalmente en lo que llamamos Alta Edad Media. Aunque el Imperio Bizantino continúa en gran parte de la Edad Media, el Imperio Carolingio va a tener un peso muy importante en Europa Occidental, ¿no? Principalmente pues, en la Alta Edad Media, ¿no? Es más, su caída, como ustedes ya recuerdan o conocen, va a ser fundamental para que se vaya desarrollando el feudalismo pleno, ¿no? Recordemos que el feudalismo comienza a gestarse con la caída de Roma, comienza a aparecer por ahí poquito de feudalismo, ¿no? Está gateando, está dando sus primeros pasos, y de repente, en lo que se conoce como el medioevo, con la caída ya del Imperio Carolingio, comienza pues la plenitud del feudalismo. Entonces es importante conocer cómo se desarrolla el Imperio Carolingio para conocer cómo es que se va estableciendo las bases del feudalismo o el sistema feudal. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, buenas tardes para todos. Vamos a saludar, a ver, Gaby, un gran saludo para Gaby, para Ángela, para Miguel Ángel, para Carlos, para Fernanda Campos, para Marcelino Mariano, sí, Narda Basilio, Elvis Alejandro, ¿no? Profe Arturito, dice acá, no sé. Oye, ¿dónde está Condorito? Colé Dumont, infaltable siempre Colé Dumont. Un saludo especial para Colé Dumont. Muy bien. Y toda la gente linda, Andrea, ¿no? Todos, para... A ver, Alicia, desde Ayacucho. Ahí está, un saludo especial para la gente de Ayacucho. Así es. Bueno, que dice que está cocinando. Bueno, seguimos, joven, están cocinando. ¿Qué es esto? A ver, ya está. A ver, vamos a empezar, muchachos. Para Pocome también. Ahí está un saludo especial. Muy bien, vamos a empezar entonces aclarando lo siguiente, ¿ya? Miren, el Imperio Carolingio, jóvenes, se estaría gestando desde un reino, ¿no? Miren, cuando cae Roma de Occidente, sobre las ruinas de Roma de Occidente surgen varios reinos llamados los reinos bárbaros. Uno de esos reinos va a ser el reino de los francos, ¿ya? Entonces, mira, este es Europa oriental, y acá tenemos Europa occidental. ¿Estamos claros o no? Ya. Sobre las ruinas de Roma de Occidente, ¿no? Se forman aquí varios reinos llamados reinos bárbaros, ¿no? El reino alamano, el reino burgundio, el reino de los suevos, el reino lombardo, ¿no? Pero aquí hay un reino que va a ser fundamental, el reino de los francos, en lo que serían las Galias, ¿no? Las Galias, que fue una provincia del antiguo Imperio Romano, ¿ya? Entonces, aquí se desarrollan los galos, ¿no? ¿Ya? El reino de los galos siempre tenía, por supuesto, reyes, principalmente de una dinastía llamada la dinastía merovingia, ¿ya? Ellos, por supuesto, tenían por costumbre muchas veces, cuando tenían hijos, repartían el reino sobre sus hijos, ¿no?
Eso es lo que hacían muchas veces, ¿no? Tenían, por ejemplo, 3 hijos, repartían el reino entre sus 3 hijos, ¿no? Esto era una costumbre, pues, que era muy antigua de los germanos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el reino de los francos, ¿ya? Primero, ¿ya? Entonces, como que en la primera parte de la Edad Media no hay una intención centralista. Aquí estaba, por supuesto, el Imperio Bizantino, ¿no? Que sí era o tenía una visión centralista. En cambio, acá no había esta visión centralista. Además, los reyes, por si acaso, los reyes de estos reinos bárbaros no tenían una sede principal muchas veces, ¿no? Podían tener, por ejemplo, una supuesta capital, como en el caso de los visigodos, que era Toledo, pero la mayoría de los reyes bárbaros vivían migrando y de guerra en guerra, ¿no? Migraban a todas partes, no tenían una sede principal donde estén de forma permanente, ¿no? Podían tener una capital, como te digo, pero migraban constantemente, ¿no? Tenían un gobierno itinerante, así era, ¿no? Y vivían bajo esta lógica de rodearse de hombres de confianza. Yo les expliqué esto, que era algo muy propio de los germanos, ¿no? A través de juramentos de fidelidad, ¿no? Yo les aclaré esto del comitatus, ¿se acuerdan, no? Que era algo que los bárbaros tenían, que se rodeaban de personas que les juraban lealtad, formaban un ejército muy grande e imponían su autoridad a muchas personas. Bueno, así estaban los bárbaros aquí, ¿ya? Así era, ¿ya? Pero acuérdate bien, va a ser este reino, el reino franco, que con el tiempo se va a convertir en el Imperio Carolingio. Va a dar la base al Imperio Carolingio, el reino bárbaro de los francos, ¿ya? Acuérdate bien de esto, ¿ya? Ahora, este reino, por supuesto, va a existir hasta que, bueno, y esta dinastía principalmente, la dinastía merovingia, ¿no? Hasta que en el año 800, ¿no? Como dice acá, ¿no? Un emperador que es el más importante del Imperio Carolingio, llamado Carlomagno, que está aquí, se puede ver, ¿no? Ya. Entonces, mira, en el año 800, ¿ya? Un gobernante, ¿no? Llamado Carlomagno da el salto a la condición de emperador, que era un título que no existía desde la época romana. Carlomagno, con el apoyo de la Iglesia Católica, restaura este título, el título de emperador, que solamente existía aquí, en el Imperio Bizantino, con el título de Autócrator Basileus. Yo les expliqué eso en la clase anterior. Pero acá no existía ese título, habían reyes, ¿no? Entonces, aquí vuelve a aparecer el título imperial. Y va a ser Carlomagno, ¿no? Un franco, es decir, un bárbaro, que con el tiempo, como te digo, forma su imperio, el que va a construir este imperio tratando de imitar a Roma. Por eso es que muchos llaman al Imperio Carolingio el renacimiento de Roma de Occidente, el renacimiento carolingio, el renacimiento de Roma de Occidente. Ah, profesor, ahora lo entiendo. El renacimiento carolingio o el renacimiento de Roma de Occidente. O sea, ahí, mira, Roma de Oriente, el Imperio Bizantino, y acá nuevamente aparece Roma de Occidente. Dicen, ¿en qué versión? En la versión del Imperio Carolingio. Ah, ¿y sabes quién va a apoyar con mucha fuerza, con mucha energía? Va a ser la Iglesia Católica. Vamos a ponerlo acá mejor. La Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica apoya con bastante ahínco, vehemencia, con bastante energía a este imperio. Ahí está. Algunos historiadores llaman al Imperio Carolingio como el segundo intento por unir Europa Occidental. El primer intento, por supuesto, lo hizo Roma, ¿no? Entonces, el Imperio Carolingio sería el segundo intento por unir Europa Occidental. Así es, muy bien, porque intentos por unir Europa Occidental o formar una sola Europa, por así decirlo, ¿no? En el lado occidental, bueno, ha existido hasta la época de, no sé, pues, de Hitler, ¿no? O sea, ha habido mucho, Napoleón, bueno, en fin, pero esta idea, por si acaso, también la tuvo el más grande emperador carolingio, que se llama Carlomagno. Entonces, antes de desarrollar lo que sería el Imperio Carolingio, hay que conocer algunos aspectos generales. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muchachos, entonces vamos a poner acá rapidito, ¿ya? Generalidades, lo que debes saber del Imperio Carolingio para desarrollar después todo lo que sería, pues, sus características. Número 1, mira acá. A ver. Datos importantes que debes saber. Ubicación. Mira, si te dije, estaban en las Galias. Las Galias son los francos, que utilizaban un arma que se llamaba la francisca o la franca. Un favor. O esto de acá, no sé. Ok, ya. Entonces, estamos hablando entonces de un arma que se llama la franca o la francisca,
Y es por eso que con el tiempo a este lugar se le va a llamar Francia. Ah, profesor, así va a ser, pero por supuesto. Entonces, estamos indicando lo siguiente, ¿ya? Ubicación central sería Francia. Francia, ¿no? Ahí estaban los francos. Bueno, es fácil deducir esto, ¿no? Pero no se quedan ahí. O sea, este es un reino bárbaro que pasa a conquistar. Acuérdate bien, hablamos de un imperio. Un imperio es un estado que somete a otros estados. Un reino que conquista a otros reinos. Eso es un imperio. Entonces estamos hablando acá del reino franco, que comienza a tener una expansión y consolida, por supuesto, su presencia política en Europa Occidental. Ah, profesor, ya estoy entendiendo. Pero te dije, el núcleo central sería Francia. El imperio carolingio involucró a países como Austria, como Alemania, como Bélgica, como Italia. Sí, por supuesto. Pero el punto central del imperio carolingio sería Francia. Entonces yo voy a poner así primero, ¿ya? Francia a la cabeza. Por supuesto, otros países serían pues Alemania, Austria, no Australia, cuidado, Austria. Me ha pasado antes que los muchachos profesor Australia está lejos. No. A ver, Francia, Alemania, Austria, Italia. ¿Ya? Entonces, pero el núcleo central, ya te dije, sería por supuesto Francia. ¿Ya? Francia sería el núcleo. Ahí está. Muy bien. ¿El imperio carolingio llegó a tener una capital? Sí. Esta capital sería pues la ciudad de Aquisgrán. Profesor, ¿actualmente qué país sería? Bueno, sería Alemania. Alemania. No es Francia, es Alemania. Bueno, la economía del imperio carolingio. Mira, solamente te aclaro esto. El imperio carolingio no tenía ni siquiera flota naval. Impulso comercial no tuvo. Pero ¿y qué predominaba en el imperio carolingio entonces como actividad económica? La agricultura, escúchame bien, agricultura de autoconsumo. Existe o predomina una agricultura de autoconsumo. Es decir, la mayoría de la población en el imperio carolingio practicaba la agricultura, la mayoría de la población, y por supuesto producían principalmente para ellos, agricultura de autoconsumo. ¿Ya? Tuvieron una moneda, sí, pero que no fue de un uso pues muy constante o permanente. Esta moneda, por si acaso, que venía pues de la época de Roma, que se instaura con mayor fuerza durante el imperio carolingio, va a ser el denario de plata. Denario de plata. Como te dije, no fue de mayor uso. No se utilizó bastante. Principalmente, bueno, la élite carolingia la utilizaba, pero bueno, no era pues de uso muy frecuente, ¿no? Denario de plata. La lengua. El imperio carolingio intentó imitar a Roma. Con el tiempo adopta el latín como lengua imperial. Con el mandato de Carlomagno esto se hace se hace más patente, se hace más notorio. Con Carlomagno entonces se desarrolla la lengua latina, el latín. Ya está. La religión, como te dije, acá hay iglesia ortodoxa con el tiempo, acá se desarrolla con éxito la iglesia católica. Cristianismo católico, ¿no? Ya está. Estos son los primeros datos que debes saber. ¿Cuál es la importancia del imperio carolingio para Europa principalmente, ¿no? Y por supuesto también para el mundo de pasadita, ¿no? Número 1, Carlomagno y especialmente, bueno, los carolingios buscaron fortalecer un poder central, es decir, que vastos territorios tengan una autoridad principal. ¿Me entiendes o no? Esto se le llama centralismo o centralización del poder político. ¿Me entiendes o no? Entonces, en vez de existir varios reyes o varias autoridades, que exista una sola autoridad en vastos territorios. A esto se le conoce con el nombre de centralización política. ¿Política por qué? Política hablamos del poder, del gobierno. Entonces, si yo te digo centralización política, te estoy hablando de centralización del gobierno, centralización del poder. Entonces, como ya te dije hace un momento, Carlomagno forma un imperio en Europa Occidental centralizado, que por supuesto va a ser una herencia para que otros gobernantes traten de desarrollar lo mismo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces tenemos acá
Centralización política. Pero ¿qué más? También Carlomagno busca unir ideológicamente a la población. Ya los emperadores romanos se dieron cuenta que es importante no solamente unir a la gente por la fuerza, sino también por las ideas. Entonces, así como hay unidad política, tiene que haber unidad ideológica para fortalecer la unidad política. Si hay unidad ideológica, el control político es mejor, es más fácil. Para eso, por supuesto, Carlomagno forma una alianza muy fuerte, y antes, su padre Pipino el Breve con la Iglesia Católica forman una alianza muy grande y fuerte con la Iglesia Católica. O sea, unidad ideológica que fortalezca la unidad política del imperio. Entonces voy a poner aquí, centralización política y religiosa, católica por supuesto, de Europa, ¿no? De Europa, ¿no? Profesor, ¿y qué Europa? ¿Europa oriental o Europa occidental? Europa occidental. Así es. Eso es lo bonito, ¿ya? Europa occidental. Ahí está. Muy bien. El Imperio Carolingio, cuando Carlomagno lo establece, trata de imitar mucho a Roma. En este esfuerzo, en este intento, por supuesto, lo que hace es desarrollar algunas instituciones o elementos de la cultura romana. Impulsa mucho el arte, la cultura, que se había desarrollado en la antigua Roma, pero ahora en una nueva versión. Profesor, sí. Es más, aparecen muchos aportes importantes. Uno de ellos, por supuesto, va a ser el uso de la minúscula carolingia. No sé si ustedes sabían, muchachos, pero las letras mayúsculas, o estas letras que, por ejemplo, se utilizan en la pizarra muchas veces, ¿no? Algunos profesores, y yo, por supuesto, son letras mayúsculas. Pero las minúsculas, ¿de dónde vienen? Vienen del Imperio Carolingio. Es una contribución de la minúscula carolingia. Profesor, entonces usted me está diciendo que el Imperio Carolingio da un impulso a la cultura clásica greco-romana, greco-latina. Sí, porque el Imperio Romano, recordemos, absorbe mucho de los griegos. Entonces, a este tipo de cultura se le llama cultura clásica. Profesor, a esto también se le conoce como el Renacimiento carolingio. O como te dije hace un momento, según algunos historiadores, el renacer de Roma de Occidente. Entonces ponemos acá rapidito, Renacimiento carolingio, no te confundas con el Renacimiento del siglo XV, XVI, que es otro renacimiento de Leonardo da Vinci, no tiene nada que hacer acá. Estamos hablando del renacimiento del Imperio Carolingio. El renacer, ¿por qué le llaman renacimiento? El renacimiento de la cultura clásica, greco-romana, principalmente pues latina, greco-latina o latina. Vamos a poner acá entonces. Impulso. Hay un impulso de la cultura clásica. Ahí está. Y un tercer aporte importante es el freno al expansionismo musulmán en Europa. Desde la batalla de Poitiers, bueno, se pronuncia Poitiers en francés, la batalla de Poitiers en Europa occidental. ¿Ya? Entonces debemos recordar que el Imperio Carolingio fue un intento por centralizar de forma importante Europa occidental. Lo hicieron, lo lograron en parte, como te dije, ¿no? Imitaron grandemente al Imperio Romano, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué razón, también acá hay una cuestión pues importante en el plano ideológico. Bueno, importancia, centralización política y religiosa de Europa occidental, renacimiento carolingio, impulso a la cultura clásica, ¿no? Freno al expansionismo musulmán. Como te dije, principalmente imitando a Roma, ya te aclaré esto, ¿no? En el caso del renacimiento carolingio. Muy bien, ¿cuáles son los antecedentes para que surja el Imperio Carolingio? ¿Cuáles son los antecedentes? Ahorita lo vemos. A ver, muchachos. Y seguimos entonces.
Ya está. Muy bien, gracias por compartir, muchachos. Ahí está, por darle su like. No se olviden de dar like, jóvenes, también, por supuesto, compartan. Así es. Muy bien, el antecedente para que surja el Imperio Carolingio, te dije, es el Reino Franco. Y cuando hablamos del Reino Franco, predomina una dinastía o una familia, ¿no? Miren, cuando los francos llegan a las Galias con un jefe llamado Clodión el Melenudo, ¿no? Con el tiempo surge ahí una familia que se llama la familia, pues, merovingia, ¿ya? Bueno, es una dinastía que está relacionada a un rey llamado Meroveo, ¿no? Los merovingios, ¿ya? Los reyes de esta dinastía, ¿ya? O los últimos reyes de esta dinastía, tienen a un hombre de confianza que es conocido con el nombre de mayordomo. Entonces, mira lo que estoy diciendo, ¿no? A ver, hay una familia que se llama la dinastía merovingia, ¿no? La dinastía merovingia, ¿ya? Estos merovingios, o los últimos reyes merovingios, son conocidos como los reyes holgazanes. ¿Y por qué, profesor, se le llama reyes holgazanes? Porque en la práctica, ellos no son los que gobiernan. En la práctica, los que tienen el poder o la influencia política más importante van a ser unos hombres llamados mayordomos. ¿Qué, profesor? Sí. Y de dos zonas importantes, ¿no? Porque en realidad los francos estaban divididos principalmente en dos reinos, ¿no? Uno que se llamaba Neustria y otro que se llama Austrasia, ¿no? Pero bueno, los de Neustria van a ser los más determinantes. Pero mira, para no marearte, para hacer las cosas sencillas, ¿ya? Los últimos reyes de la dinastía merovingia son llamados reyes holgazanes, porque delegan su autoridad a hombres de confianza llamados los mayordomos. Y con el tiempo los mayordomos se hacen muy poderosos, se hacen muy fuertes. Es más, los reyes prácticamente son como figuras tradicionales y hasta podría decir como decorativas. Pero tenían algo fundamental, jóvenes, que no podía ser desconocida por los mayordomos. Había algo ahí. Los reyes merovingios habían tenido alianzas con la iglesia, ¿ya? Especialmente de la época de Clodoveo, ¿no? Que fue el más importante de los merovingios, ¿ya? Clodoveo fue alguien que también se cristianizó, bueno, en fin, e impulsa la cristianización también del reino franco. Ahora, los papas lo apoyan y desde la iglesia fortalecen la autoridad de los reyes. Dicen que los reyes están ahí porque Dios lo quiere. Utilizan algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo, a ver, Daniel 2:21, donde dice que Dios pone reyes y saca reyes, o no sé, pues Romanos 13 también, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Entonces, con estos pasajes justificaban el poder de los reyes y decían que el poder del rey viene directamente de Dios y que nadie puede ir contra los reyes, porque al ir contra los reyes iban contra Dios, ¿no? O estaban en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Cosas como estas, ¿no? En fin, entonces, los reyes, como te digo, ¿no? Políticamente hablando, no eran tan fuertes como los mayordomos. Los mayordomos eran más fuertes en muchas circunstancias. Entonces, quiero que recuerden esto. En el reino franco, los últimos reyes son llamados reyes holgazanes. ¿De qué dinastía son? De la dinastía llamada dinastía merovingia. Te voy a poner acá rapidito. Reino franco. Durante la existencia del reino franco domina una dinastía llamada la dinastía, conocida como la dinastía merovingia. Te dije hace un momento, los últimos reyes de esta dinastía son conocidos como los reyes holgazanes. Ya te dije por qué se llaman reyes holgazanes, ¿eh? Ya te dije. Los reyes holgazanes son llamados así porque delegan su autoridad a los famosos mayordomos del palacio. Ya está. Muy bien, muchachos. Todo comienza a cambiar, jóvenes, a partir de esta batalla. Para los reyes francos de la dinastía merovingia, todo cambia con esta batalla. Año 732.
año 732. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Escúchenme bien. Los musulmanes habían invadido ya lo que sería la península ibérica, actualmente sería España. ¿Me estás entendiendo, no? Aquí están los Pirineos, una cadena de montañas que separa España de Francia, para que me entiendas. Y aquí estaría el reino de los francos, ¿no? Estaría Francia. Ya, escúchame bien, ¿eh? Un líder musulmán, ojo, un líder musulmán llamado así, Al-Ghafiqi. El líder musulmán Al-Ghafiqi avanza en contra del reino de los francos y conquista un territorio que se llama Aquitania, amenazando por supuesto con extenderse al resto de Europa. Ojo, voy a repetir, los musulmanes que ya estaban en España, mira, los musulmanes que ya estaban en España, invaden la zona de Aquitania, una zona pues importante de Francia que está en este lado cerca a lo que sería pues los montes Pirineos, ¿ya? En esta zona. Entonces, mira, Al-Ghafiqi y los musulmanes atacan una zona que se llama Aquitania. A raíz de esta ocupación, los francos tienen que hacer algo, porque serían los siguientes si los musulmanes siguen avanzando. Entonces, en respuesta a esta agresión de los musulmanes, ¿no?, el mayordomo de ese momento, Carlos Martel, el mayordomo Carlos Martel, ¿ya? Está aquí, se apaga. El mayordomo Carlos Martel sale a defender al reino franco. Mira, ojo, por si acaso, mira lo que estoy diciendo. No sale a defender el rey, que en ese momento era Teodorico IV. Teodorico IV, también conocido como Thierry IV, ¿no?, en francés, ¿ya? Teodorico IV o Thierry IV, no se le encargó de organizar el ejército ni salir al frente, sino que quien hace esa tarea es el mayordomo. ¿Y el mayordomo cómo se llama, profesor? Se llama Carlos Martel. Y Carlos Martel es el que sale a defender al reino franco. ¿Y sabes qué pasa? Vence a los musulmanes. Con el uso de las armaduras, bueno, en fin. Él derrota a los musulmanes. Y a raíz de esta victoria, jóvenes, el prestigio. Mira lo que pasa. El poder de los mayordomos está al tope. ¡Sa! Y de los reyes, por acá. O, en otras palabras, son los mayordomos los que prácticamente ejercen el poder y tienen el prestigio y la autoridad sobre el reino de los francos. Pero ya te dije, por una cuestión tradicional, o podríamos decir de protocolos, el rey era el rey, decían, ¿no? Bueno, ahí está, batalla de Poitiers, ¿ya? Esto, por supuesto, ya, vamos a poner aquí, ya, ahora sí, ya está, muchachos. Un saludo para Diego, ya, comiendo pescado, ¿qué es esto? No, los Habsburgo vienen después, ahorita vamos a explicar esto, autarquía, así es. Muy bien, Condorito de Pelotillo, ya, Condorito ya es un clásico acá. Un saludo para Condorito, para Molly y para todos, colegas Dumont que están. Así es, muy bien, Frankie, ahí también está. Bien, entonces vamos a seguir, jóvenes. El año 732, en la batalla de Poitiers, ya, Carlos Martel. ¿Ya? Carlos Martel vence a los musulmanes. Muchos consideran que esta batalla fue un freno también al posible éxito. Bueno, en realidad fue un inminente ingreso de los musulmanes al resto de Europa, ¿no? Claro, la incursión de Al-Ghafiqi, ¿no? ¿Sí? Carlos Martel la derrota. Vence a los musulmanes en la batalla de Poitiers, dirigidos por, vamos a ver aquí, por Al-Ghafiqi. Bueno, ya te dije, ¿no? Carlos Martel, por si acaso, es el mayordomo. Carlos Martel, repetimos, no es el rey. Carlos Martel es el mayordomo. Carlos Martel es el mayordomo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, muchachos, en la práctica ya te dije, los mayordomos
¿no? Tenían mucho prestigio. Ahora, te voy a aclarar, ya te dije lo que es un mayordomo, no quiero que estén confundidos, profesor, un mayordomo como Peter de Al fondo del sitio, no. O no sé, un mayordomo, la mayoría piensa que un mayordomo, pues, no sé, piensan en las fiestas costumbristas, no, en esa época el mayordomo era el segundo, era como una especie de primer ministro que ya tiene, pues, ¿no?, el peso del gobernante. Así es. Esto es lo que pasa. Muy bien. Ahora, vamos acá. Miren acá, muchachos. Ya. Va a ser el hijo de Carlos Martel, llamado Pipino el Breve, que un día se entera, hay un papa que se llama el Papa Zacarías. El Papa Zacarías tiene un problema. ¿Cuál es? La iglesia tenía una amenaza constante y permanente. Este pueblo se llamaba los lombardos. El pueblo de los lombardos. ¿Ya? Escúchame bien, ¿eh? El pueblo de los lombardos, acuérdense bien, estaba amenazando la sede donde estaba, pues, el Papa. Estaba amenazando Roma. ¿Ya? Roma era como que un territorio, pues, independiente y respetado por una cuestión religiosa. Los lombardos, ¿no?, comenzaron a amenazar, por supuesto, a el Papa, y el Papa, bueno, pidió auxilio. Oh, ¿y ahora quién puede ayudarme? Entonces, bueno, llega Pipino, y Pipino previamente, antes de reunirse con el Papa, ya tenía algo en la cabeza, antes de reunirse con el Papa, ya tenía algo tramado. Ya. Decía, estos reyes gobiernan porque su poder es defendido y es apoyado por la iglesia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, fácil, ganarme el apoyo de la iglesia. Y así recibiré el título de rey. Entonces, ¿quién es el que corona y nombra a los reyes? Es el Papa, porque el poder de Dios, el Papa lo recibe, y en el nombre de Dios, el Papa concede esta gracia, este honor de gobernar sobre otros. ¿Sí me entienden? Es el ejercicio del poder de Dios, ¿no?, que concede el Papa en nombre de Dios. Entonces, el nombramiento, el reconocimiento y la coronación de un rey tiene que hacerse con la figura del Papa. Entonces Pipino ya había tramado con su ejército en una asamblea que se llama la Asamblea de Soissons. Mira, Pipino se había reunido ya con el ejército. Pipino era un golpista. Pipino era un golpista. Quería sacar al rey. Pero tenía también que hablar con él. Ya, tenía el apoyo del ejército. En la Asamblea de Soissons recibió el apoyo del ejército. Pero tenía que asegurar que el golpe sea bueno o que salga bien con el apoyo del Papa. ¡Ajá! Entonces, ¿qué hace? Pipino primero se reúne, pues, con el Papa llamado Zacarías, pero el golpe ganador lo hace con el Papa Esteban II. Profesor, ¿y qué hace entonces Pipino? Pipino, mira lo que hace, para tu libro. Pipino se acerca con el Papa y le dice, mira, Papa, yo sé que los lombardos aquí te acosan, yo te voy a proteger, no hay problema, yo voy a proteger a la iglesia. ¿Está bien o no? Pero quiero que tú me corones y me reconozcas como rey ante todos los francos. ¿Está bien o no? El Papa agarra y le dice, mira, ¿sabes qué, Pipino? Eso está un poco difícil, ¿no? Ya, mira, Papa, ¿qué quieres que yo haga para que tú me des la corona? Bueno, el Papa sabe lo que hace. Voy a agarrar esta hojita, ¿ya? Y ustedes pueden investigar, ¿eh? El Papa manda que se falsifique un documento. Mira, yo sé que esto va a ser muy duro para algunos católicos que están ahí escuchando la clase. Y de repente se puede molestar, pero yo les pido que investiguen, ¿ya? El Papa Esteban II manda a falsificar un documento, ¿ya? Está demostrado que es una falsificación. Y se lo entrega a Pipino y le dice, mira, Pipino, este es el testamento que el emperador de la antigua Roma, Constantino I, le dejó al Papa Silvestre. Este es el testamento. Una falsificación, ¿eh? Y Pipino, pues, que en ese momento era recontra santo, ¿quién va a desconfiar del Papa, no? ¿Quién va a desconfiar del Papa? El Papa es representante de Dios, entonces, ¿cómo va a falsificar? No creo. Entonces. Pero el Papa le dio un documento falso, ¿no? Y acá en este documento, ¿qué decía? Que Constantino lo estaba nombrando el Papa Silvestre como jefe de Roma y todas las tierras aledañas. Y además que el Papa Silvestre de esos años, de los años 300,
¿no? Después de Cristo, que el Papa sea como una especie de pequeño emperador y que tenga su propio reino, ¿no? Entonces Pipino agarra y dice, oye, en este documento Papa Esteban dice que tú debes ser como un rey, como un emperador. ¿Qué más dice? Que tú tienes que tener reinos, tienes que tener tierras. Oye, sí, acá está, mira, ¿quién lo afirmó esto, Papa? Y Esteban le dice, bueno, lo hizo Constantino, ¿ah? Constantino lo hizo, ¿ah? Sí, lo hizo. Y se lo entregó al Papa Silvestre, ¿ah? Se lo entregó al Papa Silvestre I, por si acaso. Acá está, el documento es original, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? 100% real, no fake, por si acaso. Entonces Pipino, oye, está bien, ¿ah? Ya. Mira, hacemos algo entonces, mira, escúchame, Papa Esteban, vamos a hacer un canje, ¿ah? Ya. Yo te voy a entregar el título de dignidad como si fueras un rey, una especie de rey, y te voy a dar tierras para que tú gobiernes, ¿ya? Entonces, te voy a entregar una donación. Esta donación de Constantino se llamaba, la que se hizo en el año 300, ¿no? Te voy a conceder yo a ti, ¿ya? Porque acá el documento que tú me dices que es real y que yo te creo porque tú eres el Papa, yo no creo que tú me estés engañando, ¿no? El Papa le dice, no te estoy engañando, este es 100% real, ¿ah? Ya, entonces, yo te voy a entregar tierras y te voy a entregar, por supuesto, un reconocimiento especial como dueño de estas tierras, ¿ya? Y bueno, tus tierras tú las vas a recibir, ¿no? Con el tiempo estas tierras, ¿sabes cómo se van a llamar? Estados pontificios. Lo único que queda ahora en la actualidad de esos estados pontificios sería pues el Vaticano o la Santa Sede. Hay una historia bien larga ahí, ¿eh? En fin, Benito Mussolini, cuando se firmaron los pactos de Letrán, también le hizo conocer al Papa ese entonces, Pío XI, de que el nacimiento del Estado Vaticano pues, se hizo sobre la base de un documento que, bueno, históricamente pues, se ha demostrado que no es correcto, ¿no? Lorenzo Valla, no sé si ustedes han oído de él, Lorenzo Valla demostró, ¿no? En el año 1400, por ahí, ¿no? Que era falso. O sea, imagínate, ¿no? Pero en fin, así se hizo. Entonces, ¿qué hizo Pipino? Pipino le dijo, ya, te entrego las tierras a ti, Papa, mira, te entrego todas las tierras alrededor de Roma, ¿ya? Una donación te voy a hacer de tierras, las tierras que le he quitado a los lombardos, y tú me das la corona. ¿Está bien o no? Me nombras rey. Y el Papa en ese momento dijo, hecho, hermano, ahí está, dame tu mano, un abrazo, eso, ahora sí, vas a ser rey. Y Pipino regresa con el apoyo del ejército y se convierte en rey, con el respaldo del Papa. Así es, joven, lo siento, así pasó. Fue un canje, me das la corona, yo te entrego tierras. Lo llaman ahora la donación de Pipino, pero ya te dije, se hizo sobre la base de un documento que se llamó pues, la donación de Constantino. Así es, pues, muchachos, ¿no? Es un poco duro, yo sé que de repente algunos, discúlpenme de repente, yo sé que hay algunos que son católicos y dirán, profesor, pero tú puedes buscar información, felizmente existe información de esto, ¿no? En fin, así pasó. Y ahora él regresa entonces y le da un golpe de estado al rey de ese momento que se llama Childerico III, y por supuesto ya gobierna sin ningún problema. Así fue, así pasó. Entonces vamos a poner acá entonces, mira, Pipino el Breve. Le llamaron el Breve porque, bueno, dicen que era chiquito, otros dicen que hablaba poco. Bueno, en fin, Pipino el Breve, ¿ya? Él era hijo de Carlos Martel. ¿Ya? Pipino el Breve, ¿qué hace? Primero, se reúne con el ejército franco en la famosa asamblea de Soissons. No hay tiza María, ¿no? Y con los papas Esteban y Zacarías. Primero el Papa Zacarías y el Papa Esteban, ¿no? ¿Qué tiempo tengo? Media hora, maestro. Ya, bacán. El Papa Esteban II. Ya, así es. Muy bien, muchachos. Ahí está. Y con el Papa Esteban II, recordemos que Pipino hace o entrega la famosa donación. La donación de Pipino. Es decir, aquí, en este acuerdo entre Pipino y Esteban, nacen los famosos estados pontificios. Se hace un pacto político-religioso.
mira Pipino, yo te nombro rey y tú me entregas tierra. ¿Estamos bien o no? Ahí está, sale y vale. Así pasó. Así es. Muy bien. Se reúne con el ejército. Ya está. Muy bien. Que recibe, vamos a poner aquí, la famosa donación. La donación de Pipino, ¿no? Las famosas tierras que en la Edad Media van a ser conocidos como estados papales o los estados pontificios. Así es. Muy bien, finalmente entonces, ¿qué hace Pipino? Fácil. Ya ahora se proclama rey porque, ojo, Esteban II, el Papa, lo reconoce como rey. Esteban lo reconoce como rey. Regresa, saca a Childerico III, se proclama rey y funda su propia dinastía. Oye, la dinastía anterior, ¿cómo se llama? Merovingia. La dinastía que él funda, no lleva su nombre, porque Meroveo la llamó Merovingia en honor a él, ¿no? O sea, mira, Merovingia por Meroveo. Él no la va a llamar pues Pipinivingia, ¿no? Hasta suena raro, ¿no? ¿Él qué hace? En honor a su padre, que se llama Carlos Martel, la va a llamar la dinastía de Carolis o la dinastía carolingia. Entonces ponemos acá. Pipino se proclama rey, expulsa a Childerico III, lo bota, pues no lo manda a un monasterio por ahí, ya, que se vaya a retiro. Bueno, Pipino expulsa a Childerico y funda su dinastía, ¿no? La dinastía bueno, en realidad era Carlingia, ¿no? De Carlos, ¿no? Carlingia o Carolingia. Así es. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Vamos con los comentarios que dice acá, persona. Pues sí, dinastía PPP. ¿Qué es esto? El Papa Solidario. Bueno, así pasa, pues, muchachos, ¿no? Lo siento, yo sé que algunos de repente por ahí van a decir, profesor, no puede ser. Así pasó, ¿no? Ya, muy bien. Seguimos entonces, muchachos. Seguimos, continuamos. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Tenemos acá ahora que el hijo de Pipino el Breve va a ser el que consolida la visión imperial. Ya, acá viene otra afirmación con la iglesia. Mira lo que pasa, escúchame bien, ¿eh? Otra vez, muchachos. Ya. Mira, número 1. Los lombardos vuelven a atacar, jóvenes, a los territorios del Papa. ¿Ya? Esta vez, un papa llamado el Papa Adriano exige que el reino de los francos lo salve nuevamente los lombardos, ¿no? ¿Me están entendiendo, no? Mira lo que está pasando, a ver. Te repito la escena. El Papa ha recibido tierra de Pipino, la donación de Pipino. Esas tierras están amenazadas por los lombardos. Vamos a aclarar por qué los lombardos amenazaban esos territorios. Número 1. Los lombardos, por si acaso, eran arrianos. Profesor, ya aclaramos que era un arriano, ya lo dijimos. Un arriano es alguien que cree que Cristo fue un personaje, ¿no? Un hombre fue un hombre, pero con grandes cualidades, ¿no? Pero finalmente fue hombre. Pero de grandes cualidades, ¿no? Que deben ser reconocidas, ¿no? Cualidades importantes, ¿no? Que, por supuesto, deben ser ejemplos, ¿no? Y, por supuesto, el Papa no tenía cabida, según los arrianos, ¿no? El Papa es una figura, pues, tradicional que ha sido inventada, ¿no? No obedecemos al Papa. Entonces, los arrianos no reconocían al Papa. Es más, también los arrianos y los lombardos, por supuesto los lombardos, que en ese momento el rey Desiderio desconfiaba inclusive del documento que Pipino supuestamente creía que era original, pues, ¿no? O sea, Pipino creía que el documento, la donación de Constantino I, que era un documento que supuestamente se le había entregado al Papa Silvestre I, supuestamente, bueno, ese documento era cierto, ¿no? Entonces, Desiderio desconfiaba de este documento y no creyó y comenzó a ocupar los territorios del Papa,
¿no? Es más, denunció que de repente acá había pues una mala información y todo eso. Bueno, en todo caso, el Papa en ese momento era el Papa Adriano, el Papa Adriano. Y el Papa Adriano, cuando ve que los lombardos lo atacan, entonces pide apoyo nuevamente a los francos. Y esta vez ya no estaba gobernando pues Pipino, porque Pipino pues ya había muerto. Quien estaba en el poder era su hijo, llamado Carlomagno. Y Carlomagno acude al llamado del Papa, ¿no? Inmediatamente acude al llamado del Papa, va a jóvenes, asiste para ayudar al Papa. Y acá pasa algo interesante, ¿no? El Papa Adriano le dice a Carlomagno que por haber venido a auxiliar a las tierras de la iglesia, ¿no? Y al Papa, ¿no? Lo va a reconocer como rey. Entonces, Carlomagno es reconocido como rey, ¿no? Por el Papa Adriano. ¿Qué había pasado? Carlomagno derrota, vence a los lombardos en una batalla que se llama la batalla de Pavia. Y ojo, te aclaro otra cosa. Carlomagno se gana un respeto bueno, el Papa lo reconoce como rey, pero se había ganado un respeto mayor. ¿Por qué? Porque el Papa Adriano, frente al ataque de los lombardos, también había pedido apoyo en ese momento al emperador bizantino. O sea, mire, escúchame bien, ¿eh? El Papa pide ayuda a los carolingios, en este caso el reino franco, pero también le pide ayuda al emperador bizantino, que en ese momento era el emperador era el Papa León III también se llamaba, pues sí, Papa León. El Papa León bizantino, ya había un Papa que se llamaba Papa León, no se vayan a confundir con León III el Papa, que cayó, pero ahí el emperador bizantino se llamaba León III también, curiosamente. Ya, lo voy a aclarar. En ese momento el Papa dice, ayúdenme, los lombardos que me atacan. Y entonces vienen los francos de la mano con Carlomagno, que derrotan a los lombardos en la famosa batalla de Pavia. ¿Y qué pasa, profesor? Como los bizantinos no vinieron, en ese momento el Papa Adriano dice, ¿sabes qué, Carlomagno? Tú eres un defensor de la iglesia, eres un líder que necesita la iglesia. Y ya el acercamiento cada vez es más grande, jóvenes. Entonces, la principal campaña de Carlomagno, no se olvide, va a ser contra los lombardos. ¿Ya? En el año 734 se produce la famosa batalla de Pavia. Vamos a ponerlo acá con este golosito. Del año 774. ¿Ya? En la batalla de Pavia, ponemos ahí entonces, Carlomagno, ¿ya? Va a ser el que derrota a los lombardos. ¿Ya? La principal campaña de Carlomagno, batalla de Pavia, el año contra los lombardos, en auxilio del Papa Adriano I. Del Papa Adriano I. ¿Y qué hace el Papa Adriano I en reconocimiento a esta salvación que hace Carlomagno de la iglesia? Lo nombra rey. Primero nombrado, antes de ser nombrado emperador, es nombrado rey, por si acaso. Rey de los francos. Rey de los francos, así es. ¿Ya? Carlomagno es nombrado rey de los francos. Ahí está. Es más, derrota a Desiderio y le quita a Desiderio una corona que, bueno, era considerada también un símbolo, una reliquia cristiana. Es una corona que en el interior tiene una lámina de metal, de hierro, que según la tradición de los lombardos, ¿no? Había sido hecho con un clavo de la cruz con el que crucificaron a Cristo. ¿Sí? Era un clavo que había tocado el cuerpo de Cristo.
Entonces ese clavo fue fundido y fue colocado alrededor de la corona, y esta corona se le conocía como la corona férrea, ¿no? Así le llamaban, la corona férrea, o también conocida pues como la corona de hierro, también le decían, ¿no? Y bueno, Carlomagno, según la tradición de los lombardos, quien se la ceñía en la cabeza era el que gobernaba sobre los lombardos, ¿no? Carlomagno se coloca la corona de hierro y se proclama como el rey de los lombardos también, ¿no? O sea, el rey de los francos y también el rey de los lombardos. Derrota a los lombardos, ¿sí? Papá Adriano está contento con Carlomagno, ¿no? Es su hermano, su amigo. Así es, muchachos. Pero Carlomagno no se queda ahí, no se queda ahí, sigue con sus campañas. Porque el Papa Adriano le dice, tu misión, tu deber es llevar tu espada, que es la espada de Dios. Mira, tu espada es la espada de Dios. Y donde llegue tu espada, llegará el reino de Dios. Donde llegue tu espada, llega el reino de Dios. Así, entonces Carlomagno, jóvenes, cuando escucha estas palabras, como que tiene una visión, dicen, ¿no? Se queda convencido de que él tiene una misión especial en la tierra. Donde llegue tu espada, donde llegue el ejército cristiano, católico, llegará el reino de Dios. Esa es tu labor. Dios te ha elegido. Entonces se levanta, jóvenes, después de la coronación, todo convencido, jóvenes, que tiene una misión especial. Y comienza sus campañas militares, qué bestia, contra los sajones. ¿Ya? Miren, yo les aclaro lo siguiente, jóvenes. Hay un conjunto de pueblos que están al norte, ¿no? Pasando el río Rin, que se llaman pueblos sajones, ¿no? Y muchas veces ellos eran enemigos, pues, de los francos. Así que Carlomagno va detrás de ellos y los derrota, pues, en la batalla, ¿no? La batalla danesa. Forma inclusive allí una especie de... Se va a conocer como la marca danesa, ¿no? Destruye un árbol enorme que le llamaban Irminsul. Irminsul era una especie de árbol enorme de la religión de los sajones que decían que conectaba la tierra con el cielo, ¿no? Era un lugar sagradísimo para los sajones. ¿Y qué es lo que hizo Carlomagno? Carlomagno pues mandó a destruir Irminsul para acabar con esta religión pagana pues de los bárbaros sajones. Mandó a destruir Irminsul. ¿Qué más? Capturó al jefe de los sajones, Widukindo, así se llama, Widukindo. Y con el tiempo ahí va a crear una marca que se va a llamar pues la marca danesa, ¿no? La marca danesa. Una marca, como vamos a ver dentro de un momento, en una zona fronteriza del imperio, ¿ya? Entonces mira lo que estoy diciendo, mira lo que te digo, ¿eh? Contra los sajones, número 1, derrota a los sajones, derrota a Widukindo, que era su caudillo, su líder más importante, Widukindo, destruye Irminsul y va a crear lo que se conoce como la famosa marca danesa, ¿ya? Por si acaso el jefe se llamaba Widukindo, acá lo van a notar, Widukindo, ¿no? El jefe de los sajones, y este árbol que conectaba pues el mundo terrenal con el cielo se llamaba Irminsul, ¿ya? Entonces, una vez derrotados los sajones, crea lo que se va a conocer como la marca. Es una frontera, ya es una frontera del imperio, la marca danesa. Contra los musulmanes. Bueno, no le va muy bien, aunque su campaña contra los musulmanes es muy recordada también por un conjunto pues de... Bueno, son unos cantares que se llaman pues el cantar de Rolando, no sé si han escuchado alguna vez. Rolando, según la tradición, bueno, era el sobrino de Carlomagno. La campaña contra los musulmanes fue muy buena tampoco, no fue muy buena. Él fue a apoyar inclusive a un jefe musulmán, ¿no? En apoyo de otro jefe musulmán. Pero le fue muy mal, ¿ya? La batalla de Roncesvalles, inclusive, que está escrito pues como parte de los cantares, o el cantar de Rolando Jóvenes sale pues aquí, pero se creó una marca en la frontera con España, se va a conocer como la marca hispánica. Se crea. Ya está. Y contra los ávaros, ¿ya?
que eran pues los húngaros también llamados, fueron los asiáticos que formaron ahí con el tiempo pues una zona que se llamó Panonia, ¿no? Bueno, los ávaros y los hunos como que eran primos hermanos, no estaban ahí en esa zona de Hungría, y ahí iba a formar pues también él una marca, ¿no? La marca ávara, ¿ya? La marca ávara. Entonces vamos a poner acá contra los ávaros o húngaros, se va a crear pues una marca que se va a llamar así. Ya te dije, son fronteras del imperio, no, marca. Ahí está. Tiene campañas de conquista y de evangelización, porque de la mano, te dije, con su campaña militar está la conversión de las personas a la religión católica, cristiana católica, ¿no? Muy bien, organización del imperio carolingio. Carlomagno divide su imperio de 3 maneras. Rapidito nada más. Mira, los más importantes o los más estratégicos eran los ducados, las marcas y los condados, que son de menor rango, ¿ya? Ya, quiero que entiendas esto, que es muy importante porque esto tiene que ver mucho con el feudalismo, ¿no? Como son germanos, o sea, tienen esta herencia pues bárbara, ¿no? Germánica, ellos muchas veces te dije, ¿no? Hacían juramento de fidelidad y así construían su estado, pues, ¿no? Entonces, Carlomagno se rodeaba de militares de mucho prestigio y mucho talento, y a ellos por méritos militares, ¿no? Les daba o les concedía un favor, porque ya te dije, ¿no? Esto tiene que ver con algo que viene pues del vasallaje, ¿no? de los bárbaros. Yo le juraba fidelidad a alguien y esperaba que este hombre poderoso me conceda algo. Entonces, cuando yo, como soy el emperador Carlomagno, y veo que un militar me jura fidelidad, yo tengo que concederle algo por ese juramento de fidelidad que me hace. Me está entregando su fidelidad. Y yo, en recompensa o reconocimiento a esa fidelidad que él me está concediendo, yo tengo que darle algo. Ya. Carlomagno se rodea de 300 hombres. 300 hombres. Escúchame bien, ¿eh? 300 hombres. ¿Estamos bien o no? Ya. Estos 300 hombres, ¿ya? Van a ser nombrados condes, porque el imperio carolingio fue dividido en 300 condados. Profesor, ¿y quién era un conde? Ya, tú eres un hombre de prestigio militar, mira, te voy a dar tierras desde acá hasta allá. Vas a administrarlas, tú vas a ser jefe, vas a tener autoridad sobre las personas que viven ahí. Ya, esa tierra tú la administras, tú la controlas, tú la manejas. Ojo, se te entrega un cargo de poder, un cargo de administración, por confianza que te da el emperador. Esa es tu recompensa. Puedes beneficiarte, puedes... Ahí está. Tú eres un conde, ¿ya? Y yo soy tu emperador. Entonces, así Carlomagno crea 300 condados, ¿ya? Carlomagno crea 300 condados, ¿ya? Muy bien. Son provincias interiores. Entonces, ¿qué son los condados? Son provincias interiores. Gobernados, por supuesto, por condes. El título de conde era antiguo, jóvenes, venía ya de la época romana, de los comes, ¿no? Los que paraban siempre cerca del emperador, ¿no? En Roma se le llamaba así, los que paraban cerca del emperador se llamaban comes, y a los que paraban en el palacio del emperador se llamaba comes palati o palatín, así le decían comes palatín, siempre viene la palabra condado. Entonces, mira, los condes son los que gobiernan en los condados, eran 300. Gobernados por condes, ¿ya? Gobernados por condes. Ya está. Tenemos las marcas en la frontera. Este es el imperio. Mira, acá en este lado, la marca hispánica. Aquí al norte, la marca danesa. Aquí en el lado oriental, la marca ávara. Profesor, ¿qué está pasando? Fácil. En las zonas de las fronteras donde había amenaza constante y permanente, entonces allí de preferencia se colocaba a un militar de gran y mayor experiencia para proteger la zona fronteriza. Entonces, las marcas son provincias limítrofes. Y están gobernadas por marqueses. Bueno, el líder se llama el marqués, ¿ya? Ya está.
Muy bien. Y tenemos a los ducados. Acá viene lo interesante. Escúchame bien, mira. El imperio, ven acá el gráfico, ¿no? A ver, aquí hay 300 condados. ¿Listo, muchachos? Son 300 condados. No los voy a dibujar todos, pero este es el imperio, hay 300 condados. Esta es una marca. ¿Ya? Carlomagno, de forma astuta, cuando integraba una marca con 2 condados, 3 condados, 4 condados, 5 condados de repente con una marca, hacía una unión estratégica, ¿no? A todo este territorio le daba una nueva categoría, una nueva condición. Profesor, ¿y cómo se llamaba? Se llamaba ducado, ¿ya? Y el ducado, por supuesto, estaba en manos de un duque. Así era, ¿ya? Entonces voy a repetir. Mira, primero, hay marcas, hay condados, que eran 300, y cuando se unía una marca con 2 o 3 condados de forma estratégica, a ese lugar ya no se le llamaba pues marca, se le llamaba ducado. Entonces, ¿qué es el ducado? Es la unión. Y condados. Y el que gobierna en un ducado se llama el duque. Acá lo voy a poner, ¿ya? El duque, ¿no? El duque es el de mayor rango, por si acaso. Mira, te lo he colocado en rango, ¿eh? Primero está el duque, después está el marqués y después está el conde. Encargo, para que entiendas la nobleza, ¿no? Él tiene mayor peso o autoridad que él y que ella, ¿ya? Por si acaso, duque no se llamaba cualquiera, ya te dije, era un tipo de mucha experiencia militar, era un hombre de mucha experticia en el uso de las armas. El duque, no es como ahora que le llaman a los perros duque, no, así no es, joven. Pero bueno, en esa época los duques son autoridades importantes, el imperio carolingio. Muy bien, y seguimos entonces, muchachos. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Uy, me olvidé de poner acá, bueno. A ver, enfoca por acá, Randy. A ver, acá tenemos entonces a las autoridades más importantes del imperio. Sí, me faltó colocar aquí a alguien importante, así es. Vamos a colocarlo aquí abajito, ¿ya? Aquí, a ver, Randy por acá. Ya. Miren, Carlomagno no tenía tiempo pues de estar vigilando a todas las autoridades, ¿no? Si bien recorría todo el imperio, ¿no? Es más, por esa razón, él sufrió problemas de la columna, tuvo muchos problemas, ¿no? De salud. Cabalgar, imagínense, cabalgar todo Europa occidental constantemente, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, ahora, Carlomagno, entonces, siempre enviaba a 2 hombres que eran sus representantes para confirmar si las leyes y sus órdenes estaban cumpliendo. Profesor, ¿y cómo se llamaba estas autoridades, que eran 2, que se encargaban de inspeccionar el cumplimiento de las leyes y las órdenes del emperador? Se llamaban, muchachos, los Missi Dominici. Te voy a poner acá los Missi Dominici, ¿ya? Uno era religioso y otro era civil. Missi Dominici, ¿ya? Eran los inspectores. Los inspectores imperiales. ¿Ya? Los inspectores imperiales. ¿Ya? Muy bien, muchachos, ahora sí, vamos con lo siguiente, ¿ya? Muy bien, tenemos acá entonces otras autoridades importantes. La máxima autoridad definitivamente es el emperador, ¿no? Que en este caso pues sería el emperador Carlomagno. Bueno, tenemos otras autoridades como el chambelán, ¿no? Ya, el archicapellán. El chambelán era como algo parecido al mayordomo, ¿no? Era parecido al mayordomo, era como una especie de primer ministro, así es, ¿ya? Es decir, cuando Carlomagno no podía atender algunos asuntos, lo hacía pues el chambelán, ¿ya? Era como una especie de primer ministro, ¿no? Eran como los antiguos mayordomos, ¿no? ¿Ya? El archicapellán era el jefe de los oficios religiosos, así es. ¿Ya?
El canciller era como el secretario imperial, ¿no? El encargado del sello real, del sello imperial. Él es el que tiene el sello real, jefe del sello real también. Bueno, ¿ya? El mariscal era el jefe de la caballería, era la máxima autoridad de la caballería, el jefe de la caballería. ¿Ah? ¿En serio? Ya, el jefe de la caballería, ¿ya? Y el Basi Dominici era como el jefe de una unidad militar, ¿no? Como un pequeño, una especie de general, ¿no? General, bueno, encargado de un pequeño ejército de una zona determinada, ¿no? El Basi Dominici, ¿no? Era como un general, jefe de una unidad militar, jefe de unidad militar. Miren, muchachos, Carlomagno, interesado en crear una burocracia que le ayude a manejar bien su imperio, pretende crear intelectuales, administradores, funcionarios que permitan que el imperio funcione muy bien, de forma eficiente. Claro, como la antigua Roma, pues. Ya te dije, oye, se está convirtiendo en emperador, hay un imperio, y el único imperio que existió antes fue el imperio romano, así que hay que imitar a Roma, no tiene de otra. Entonces, muchachos, él va a impulsar una reforma educativa, que en realidad la hace o la dirige, ¿no? En nombre del emperador, por supuesto, porque Carlomagno es el que dice o da la orden, ¿no?, que se haga. La pregunta es, ¿quién la dirige? Va a ser este personaje muy importante de la vida intelectual de la Edad Media, que se llama Alcuino de York. Entonces ponemos aquí, la reforma educativa es dirigida por Alcuino de York. ¿Ya? Ahí está, Alcuino de York, ¿ya? Y Alcuino de York va a ser el que va a crear 3 escuelas. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas escuelas? Vamos a poner acá. La Escuela Palatina de Aquisgrán, la Escuela Conventual y las escuelas parroquiales. Acá serían conventuales y acá serían parroquiales. Ya está. La Escuela Palatina de Aquisgrán, les aclaro mucho eso a todos, la Escuela Palatina de Aquisgrán, ¿ya?, está diseñada para formar a los líderes, a los que van a gobernar, a los que van a dirigir el ejército en el imperio. Son escuelas destinadas a formar líderes militares y políticos. Entonces, esto es para la nobleza, para los nobles. Miren, les aclaro algo. A veces, como las clases se llevaban en las escuelas que estaban en las catedrales, se llamaban también catedralicias, donde también podían asistir, por supuesto, miembros de la nobleza, por si acaso, ¿ya? Así que a veces algunos se confunden, dicen, no, hay escuelas catedralicias. No, ya te dije, si funcionaba en el Palacio de Aquisgrán, se le llamaba Escuela Palatina. Cuando esta escuela se llevaba a una catedral, ¿no?, se le llamaba pues Escuela Catedralicia. Bueno, en algún momento funcionaron inclusive paralelamente, ¿no? Pero no se confunden, también es para la nobleza. Las escuelas conventuales, ¿ya?, son para los que quieren hacer vida religiosa o los que están en la iglesia, pero necesitan también educarse muy bien, ¿ya? Este es para los religiosos. Y por supuesto las escuelas parroquiales era para el pueblo, ¿no?, pero no para todos, por supuesto. En algunos lugares donde se requería más funcionarios que otros, se permitía que hijos de los campesinos o hijos del pueblo, ¿no?, que tengan cierta, de repente, actitud destacada,
porque alguno lo había descubierto, pudiera acceder a una formación. Pero profesor, ¿y qué se enseñaba en las escuelas parroquiales? Solamente se enseñaba a leer y escribir, fundamentalmente eso, ¿ya? En cambio, en la escuela palatina, y especialmente en la escuela conventual, o las conventuales, se enseñaba lo que se va a conocer como el trivium y el quadrivium. Ah, profesor, trivium y quadrivium son 7, las 7 artes liberales. Entonces, muchachos, vamos a poner aquí, ¿qué se enseñan? Mira, ojo, ¿ya? Aquí, para esto es una educación mejor, superior. Ya, profesor, ¿y por qué se llaman artes liberales? Porque correspondía a la educación de las personas libres. En cambio, el pueblo no era libre. Para los siervos, ellos necesitan un trabajo, una formación, pues, de tipo, pues, que implique esfuerzo físico, ¿no? Es un trabajo de los de abajo, pues, los siervos, los esclavos, no, ellos se esfuerzan, pero físicamente. En cambio, los que pueden hacer vida intelectual son los privilegiados. Ah, profesor, así es, las personas libres. Por eso se llaman artes liberales. Para los que son libres, pueden ejercer oficios libres. En cambio, los de abajo, bueno, oficios como, no sé, pues de repente algo de artesanía, de repente, ¿no? Algo se enseñaba. Leer y escribir de todas maneras, pero no se les promovía intelectualmente, ¿no? Principalmente a ellos. Entonces vamos a poner acá. Ponemos aquí especialmente en estas escuelas, ¿eh? Las 7 artes liberales. ¿Cuáles eran, profesor? Acá lo voy a poner, mira. 1, 2. El trivium. Y el quadrivium. Profesor, ¿cuáles eran los cursos del trivium? Bueno, la retórica, el arte de argumentar, el arte de comunicarse, la gramática, cómo escribir correctamente, ¿no? Especialmente cómo escribir, acá es cómo hablar, y la dialéctica. Profesor, ¿y qué consiste la dialéctica? Bueno, de hablar con fundamento, tener la capacidad de discutir y de dialogar. Dialéctica. Profesor, y el quadrivium era los siguientes cursos: geometría, aritmética, música y astronomía. Mira, RGD, porque digo RGD y gamma, trivium y quadrivium, 7 artes liberales. Ya te dije, las 7 artes liberales eran para las personas libres del trabajo duro o de trabajo con esfuerzo físico, pues, ¿no? Como sí lo tenían los trabajadores del campo principalmente. Entonces, para ellos había otro tipo de educación. Estas, el trivium y quadrivium, se enseñaban en la DOSA, por si acaso. ¿Ya? En algunos manuales previos he visto que solamente ponen en las conventuales, lo que no es correcto. Era para los dos. ¿Ya? Muy bien. Y para acabar, muchachos, esto es lo último. Ahora sí, con esto estamos acabando, muchachos. Muy bien. Claro, acá se promovía, por supuesto, la educación de tipo religioso. Bueno, se promovía la fe, bueno, ya. En el campesino, bueno, la fe principalmente, ¿no? Hay un alumno que ha escrito ahí, me parece gracioso, pero sí tiene razón, pues un poco duro lo que escribe. Pero sí es cierto, así es, ¿no? Bueno, voy a acabar con esto, jóvenes. Con esto vamos a acabar, y ahora sí con esto acabamos. Cámara por aquí, hermano, por favor. El fin del imperio. El fin del imperio. Vamos a poner aquí.
Final del imperio. Mira, Carlomagno tiene varios hijos, por supuesto, y al final le queda uno, pues que es Lotario. Además tuvo un hijo llamado Drogo con el que, bueno, tuvo expectativas, pero después ya no. Entonces, bueno, la cuestión es que queda Pipino, ¿ya? Queda, perdón, Lotario, se llama Ludovico Pío. Ludovico Pío. También conocido como Luis el Piadoso. Ahora voy a repetir. Carlomagno tiene un hijo que se llama Luis el Piadoso. En algunos libros lo ponen como Ludovico Pío, ¿ya? Carlomagno tiene un hijo que se llama Luis el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío, ¿ya? Él, Ludovico Pío, le deja el trono a su primer hijo, ¿no? El primero que estaba en la lista, ¿quién es? Lotario, ¿no? Entonces voy a poner aquí, mira. Carlomagno, el más grande emperador carolingio, ¿no? Deja el trono a su hijo Ludovico Pío. En algunos libros conocido como Luis el Piadoso, ¿no? Ya está. Muy bien, Luis el Piadoso le deja el título de emperador a Lotario, ¿ya? Pero, lamentablemente, jóvenes, dos de sus hermanos, es decir, a la vez, dos hijos de Luis el Piadoso, desconocen a Lotario como emperador. Ah, profesor, ¿qué está pasando? Ah, acá viene una guerra civil, mira lo que está pasando. Lotario es nombrado como futuro emperador por Luis el Piadoso. Sus hermanos, Carlos el Calvo y Luis II el Germánico, ¿ya? Desconocen, ¿ya?, a Lotario como emperador. Y se inicia una terrible guerra civil. Terrible. Terrible lo que pasó, muchachos. Y como resultado de esta guerra civil, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Caray. Carlos el Calvo, Luis el Germánico, tanto Lotario también, los tres comienzan a ofrecer privilegios, beneficios a los condes, marqueses y duques para que se unan a su bando. Mientras ellos están enfrentando, los vikingos de la frontera comienzan a invadir el imperio. Las provincias comienzan a sublevarse. Ah, profesor, ¿qué está pasando? Se está descomponiendo el imperio carolingio. Y entonces al final, para evitar que esta espiral de decadencia continúe, los tres hermanos deciden firmar un tratado. Profesor, ¿cómo se llama ese tratado? El Tratado de Verdún. Del año 843. En este tratado se resuelve lo siguiente: el imperio desaparece. Y se forman tres reinos. El reino de Lotaringia, el reino de Franconia y el reino de Germania. Ya, Germania para Luis el Germánico. Franconia para Carlos el Calvo. Y Lotaringia para Lotario. Y muchachos, llegó a su fin el imperio carolingio. Mira, te voy a aclarar lo siguiente, ya esto es lo último para acabar. En su intento desesperado por unir a facciones del ejército, Carlos el Calvo comenzó a conceder privilegios a los condes principalmente.
les comenzó a ceder, por ejemplo, el control sobre la tierra. Es decir, que la tierra sería para los que antes administraban ahí. ¿Qué, profesor? Sí. Bueno, esto lo vamos a ver cuando hablemos de feudalismo, ¿no? Un capitular que se llama el capitular de Quiercy. Acá lo voy a poner como datito, ¿ya? Capitular de Quiercy. Mira lo que pasa, del año 877. Profesor, ¿qué pasó? Con este capitular, Carlos el Calvo estaba estableciendo que los que tenían la tierra en administración ahora la tienen para sí mismos y la pueden heredar, pueden dejar la tierra a sus hijos. Y no solamente eso, también el título que tiene. Si el padre es conde, puede cederle ese título a su hijo. Sí. Hubo un capitular antes también que preparó el camino para el feudalismo, ¿no? El capitular de Mersenne, ¿no? El capitular de Mersenne decía que las personas que eran libres y que estaban cerca a un señor deberían jurarle fidelidad, y el señor feudal veía cómo iba a protegerlos. Está claro que los señores feudales los iban a proteger, sí, pero no iba a ser gratis. Entonces, en otras palabras, podían cobrar impuestos a la población a la que protegían. Capitular de Mersenne, año 847. ¿Sí? Y poco a poco se está preparando las condiciones para que surja el feudalismo. Los vikingos están atacando, los magiares están atacando, los condes, marqueses y duques, para proteger a la población, comienzan a construir castillos. Profesor, mira lo que está pasando. El señor conde, marqués o duque protege a la población, porque, ojo, el capitular de Mersenne establece la base del sistema señorial. Toda persona libre debe buscar la protección de un señor, sistema señorial. Y ahora, el conde, marqués o duque se está convirtiendo en una especie de pequeña autoridad soberana que hace y deshace en esa tierra. ¿Por qué? Porque la nobleza carolingia se va a convertir en la nobleza feudal. Profesor, ahí está, el feudalismo. Bueno, y esto lo vamos a ver en otra oportunidad, aquí, jóvenes, en Grupo Ciencias. Eso sería todo por hoy. Cuídense y hasta pronto, muchachos. Listo, chicos, damos por terminada la clase de Historia Universal a cargo del maestro Héctor Contreras. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos y nos vemos a las 2:20 en nuestro canal de YouTube de Uni. Ahí vamos a tener clases de trigonometría a las 2:20, chicos, así que los espero ahí. Y las claves van a ser publicadas en el grupo de Facebook junto con las fotos de la clase. ¿De acuerdo, chicos? Ya saben, si te gustó la transmisión, deja tu buen like, un buen comentario, suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos más tardecito. No se olviden que este 3 de marzo estamos iniciando nuevos ciclos, tanto anual y semestral para San Marcos. Y también se vienen las clases presenciales. Así que, sin más preámbulos, chicos, nos vemos más tardecito. Se me cuidan mucho. Chao, chao.